gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 11 de octubre, estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Ha sido un día extenuante para mí. Me he levantado tempranito para correr al aeropuerto en Houston, tomar el avión y llegar. ¿Por qué quería llegar tan deprisa? Porque me espera una entrevista con un gran escritor cubano, Néstor Díaz de Villegas. No quería perderme el encuentro con Néstor. He leído con gran fascinación la crónica de su regreso improbable a Cuba 37 años después de marcharse de esa cárcel gigantesca. Esa crónica se titula ¿De dónde son los gusanos? Es un lindo título, ¿no? ¿De dónde son los gusanos? O sea que voy a hablar con Néstor Díaz de Villegas en un ratito. Quiero saludar a don Américo Ramírez, que está cumpliendo años, y a Gaby, que lo acompaña. Estuve en Houston solo una noche, acompañé a mi mujer. Ella quería asistir al concierto de Billie Eilish. Más que un fenómeno musical, esta jovencita que no ha cumplido todavía 18 años, es un fenómeno cultural. Quedé deslumbrado, no solo por la inteligencia de sus letras, que ella y su hermano escriben, sino principalmente por su aspecto desaliñado, deliberadamente descuidado y desastroso. Es decir, es una jovencita que sale a dar un recital como si estuviera en harapos, en andrajos, en una pijama vieja y maloliente. Y no baila, ni intenta bailar, y no muestra los pechos ni las nalgas, al contrario, los escamotea. Y entonces exhibe solo el poder punzante de su inteligencia, de su agudeza. Es una fiesta de la inteligencia esta chica, Billie Eilish. El pelo pintado de verde y dando saltos como si fuera un muchachito, absolutamente capturó la imaginación de decenas de miles de espectadores anoche en Houston. Muy bien, hacía tiempo que no veía algo así, porque generalmente las chicas en el escenario hacen lo obvio, ¿no? Que es tratar de seducir mostrando sus encantos más notorios. Ella hace exactamente lo contrario. No solo los esconde o los disimula o los escamotea, pero hasta los sabotea. Es decir, que sale todo lo fea que pudiera ser. Y a pesar de eso, las mujeres se rinden a ella. Billie Eilish. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. El presidente Trump, en un mitin político en el que hablaba no como un estadista, sino como un agitador de campaña, como un orador de plazuela, como un charlatán inflamado de pacotilla, ha descargado sus iras contra el hijo de Joe Biden, pobre Joe Biden, ¿no? Este es un señor que ha sufrido mucho últimamente. Le tocó perder de cáncer a uno de sus hijos, muy joven todavía, a una edad muy temprana para morir, Beau Biden. Otro de los hijos de Joe Biden, Hunter Biden, era o es consultor político y por lo visto, mientras su papá era vicepresidente de Obama, él hizo negocios en Ucrania y en China. Nada indica, por las investigaciones que yo he leído del New York Times y del Wall Street Journal, que el hijo de Biden hiciera negocios ilegales en Ucrania ni en China. Pero Trump lo insinúa con bastante rudeza. I just want to tell you, I couldn't be happier for you and your family. And I know you don't know anything about energy, and I know it's an energy company, but I think they made a great deal, Hunter. And then they fly to China. And I'm dealing with people right now, they're tough as hell, those Chinese negotiators. And Hunter, who's not too smart, Hunter. He goes in, he has a meeting, he walks out. It is fund with $1.5 billion, with a B, $1.5 billion. Bueno, es un caudillo, ¿no? Un caudillo populista.
un caudillo populista autoritario, desalmado, ¿no? Qué cinismo, qué crueldad, qué ataque tan patibulario y tan miserable, ¿no? Yo no sé si los chinos le pagaron esa fortuna al hijo de Biden. Me permito dudar. No creo que la palabra de Trump sean las Sagradas Escrituras. Y me permito dudar también de las Sagradas Escrituras. ¿Qué hacía el hijo de Biden en China? Bueno, no lo sé bien, pero no me parece que el presidente de Estados Unidos debería sugerir que el hijo de su principal adversario político en este momento, porque el señor Joe Biden es el favorito para ganar la nominación presidencial demócrata, no me parece a mí que es mínimamente caballeroso sugerir que el hijo de su principal adversario es un pillo, un forajido, un ladronzuelo, o alguien que usaba el poder político de su padre para medrar y obtener pequeñas rapacerías, o no tan pequeñas, cuantiosas rapacerías. Bueno, lo cierto es que el ataque ha sido feroz, ¿no?, de Trump contra los Biden, un ataque más. Y yo no sé si Trump le está haciendo daño a Biden o se lo está provocando a sí mismo. Me parece que a Biden lo ha empinado por encima de los demás candidatos demócratas, puesto que pareciera que Trump le tiene más miedo a Biden que a los otros y por eso se ensaña con él. En cambio, cuando Trump dice estas cosas que yo hablé con el ucraniano y hablé con los chinos y tienen que investigar qué hicieron los Biden, a mí me parece que da la impresión de que está un poco desquiciado o fuera de control, o bordeando peligrosamente el delito, la felonía o el abuso de poder, ¿no? These aren't the same Chinese negotiators that I'm dealing with, I can tell you. These are not the same ones, but we are doing very well in that negotiation. Now think of it. Where's Hunter? Okay, get it. So where is Hunter? I want to see Hunter ask these questions. Hunter, you know nothing about energy. You know nothing about China. You know nothing about anything, frankly. Hunter, you're a loser. Why did you get $1.5 billion, Hunter? Pues la verdad parece un líder político latinoamericano, ¿no? Y no me atrevería a decir que Trump es de derechas, ¿eh? Tiene fama de ser de derechas. Pero cuando habla así, y no voy a decir que habla como un camionero, porque respeto mucho a los camioneros, es un oficio muy decente. Cuando habla así, Trump, la verdad, se rebaja a sí mismo, ¿no? Mancha, afea, desdora la investidura presidencial. Decir que el hijo de Joe Biden es un perdedor. ¿Quién es el árbitro que dirime la contienda entre los ganadores y los perdedores? ¿El señor Trump? No, por favor. Y más respeto por los perdedores, más respeto por los perdedores. Se supone que un político debería tener el alma tan grande como para querer sobre todo a los perdedores, ¿no? Uno entra en política para servir a los perdedores, a los desposeídos, a los desamparados, a los desheredados de esta tierra. A ellos hay que redimirlos de todas sus derrotas, muchas de las cuales quizás han sido injustas. De manera que a mí no me gusta que el presidente Trump dispare munición de grueso calibre contra un señor que no le puede contestar, que no está en un plano de igualdad con él, el señor Hunter Biden. Pero ya sabemos que Trump, cuando se vuelve loco, se vuelve loco. En Twitter se nota menos, rodeado de ese ejército de jovencitos enardecidos o soliviantados por el verbo del caudillo. La verdad es que todo esto, me parece a mí, se ve muy latinoamericano. And your father was never considered smart. He was never considered a good senator. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's. Bueno, estas cosas quizás se pueden decir en una cantina, en un meretricio, ¿no? Pero que las diga el presidente de Estados Unidos, que Biden como vicepresidente le besaba las nalgas o le besaba el trasero a Obama. Bueno, la verdad
Cuando Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan, ¿no es cierto? Biden fue un vicepresidente honorable, fue un vicepresidente leal a Obama. Aún ahora, siendo candidato o precandidato, sigue siendo leal a Obama y trata de preservar el legado de su amigo. Bueno, en fin, me ha parecido muy triste y muy patética esta presentación del amigo Trump, ¿eh? Yo no sé si ganará la reelección, probablemente sí. A veces con este discurso pistolero, esto de no tomar prisioneros y fusilarlos a todos, y ser un caudillo de verbo flamígero, de palabras que son llamaradas, incendios, a veces con esto se gana elecciones, ¿cómo no? ¿Cómo no? A la gente le gusta esto, ¿no? Destruir a otro, ¿no? O desearle la miseria más abyecta. Que a tu adversario lo encarcelen y puesto que ya esté en un calabozo que lo torturen y si lo van a torturar que lo hagan despacio y minuciosamente. Así de ruines somos los humanos, ¿no? O sea que es probable que Trump con estos discursos mandibularios gane la reelección. ¿Le hace un servicio al país? Yo creo que no, sinceramente, yo creo que no. Porque si el hijo del señor Biden cobró unos dineros que no debió cobrar en Ucrania o en China, esto no es algo que tendría que estar investigando Trump. Y esto no es algo que tendría que estar agitando tampoco el presidente de Estados Unidos. Bueno, en el puente entre Matamoros, México y Brownsville, Texas, hubo hoy viernes protestas porque la gente no puede cumplir su sueño de entrar a este país y, bueno, se quedan profundamente frustrados. Habla un jovencito. Cientos de migrantes centroamericanos bloquearon el jueves el puente entre la fronteriza ciudad mexicana de Matamoros y Brownsville en Texas. Exigían que las autoridades estadounidenses agilizaran los trámites de asilo. Nosotros queremos que entienda Trump que nosotros somos gente de provecho, no gente de desperdicio. Nosotros podemos también apoyarlas en el trabajo, en economía, ¿me entiendes? Nosotros queremos nada más que nuestros hijos estudien, que nuestros hijos salgan adelante también. Seguramente Trump diría que este muchacho es un perdedor, ¿no? Pero a mí me cae mejor el muchacho que Trump. Así las cosas, y como ustedes saben, hay miles de menores de edad que del lado mexicano esperan y esperan y esperan. Y me temo que la espera va a ser prolongada porque sus peticiones de asilo, las peticiones de sus familias, quiero decir, son pospuestas, aplazadas deliberadamente. Miles de menores de 18 años esperan en México a que la justicia estadounidense decida sobre sus solicitudes de asilo. La vida de los más pequeños se ve amenazada por las condiciones sanitarias en los albergues o tiendas de campaña de acogida y por la inseguridad que reina en la frontera. La salvadoreña Jennifer Jiménez teme por su bebé aquejado de problemas respiratorios. Mi hijo se me grava porque no tengo los cuidados como tenerlo a él. Pues algo que está en riesgo la vida de mi hijo. Lo que anima a esta señora, lo que espolea la imaginación de estos inmigrantes sin papeles, es el mismo deseo quemante de libertad y de prosperidad que animó a los abuelos y bisabuelos de Trump que vinieron de Escocia y de Alemania. Con la diferencia de que para Trump, si vienen de Guatemala y Honduras, no huelen igual de bien, ¿no? Bueno, el matón ventrudo de Diosdado Cabello, desde Caracas, se congratula porque Quito es un incendio y las turbas exaltadas están a punto de destituir al presidente legítimo, señor Lenín Moreno. El pueblo toma acciones. El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas. En Ecuador y en Venezuela sí. Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este gobierno democrático. Qué malos son con este señor Lenín Moreno, traidor, irresponsable. Ni traidor ni irresponsable, al contrario, ha resultado contra todo pronóstico el señor Moreno, que hizo una carrera política a la sombra del demagogo, del dictador Rafael Correa, ha resultado un político serio, puesto a gobernar, lo ha hecho con bastante sensatez.
debido a que es sumamente responsable, duplicó o poco más el precio de la gasolina. En consecuencia, la gente se vuelca a las calles y quiere lincharlo. Así somos, ¿no? En nuestros países todavía un poco bárbaros e intolerantes de la América Latina. Maduro, que no ha leído a Shakespeare con toda seguridad, lo cita, sin embargo. Lo importante es quién eres tú, si eres una buena persona o una mala persona, si ayudas a tu país, a tu ciudad, a tu comunidad, a tu familia o no la ayudas. Ahí está la definición. Soy o no soy, diría Shakespeare. Y Venezuela ha dicho, sí somos. Y juntos todo es posible para ser mejores, más bellos, más humanos. El problema con Maduro no es solo que es una mala persona. El problema es que además de ser malo o malvado o maléfico, es consistentemente estúpido. Y a veces los estúpidos hacen más daño que los malos. Maduro es una conjunción peligrosísima de ambas cosas, ¿no? De idiotez y de maldad. Bueno, el presidente venezolano Guaidó dice que detrás de los disturbios del Ecuador está, por supuesto, el dictador Maduro. Vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador. El mismo Lenín Moreno hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Una tragedia entonces que Maduro utilice dinero de venezolanos para simplemente tratar de desestabilizar la región cuando él está siendo en este momento el responsable absoluto de la crisis que viven los venezolanos. En las manifestaciones callejeras en Ecuador, principalmente en Quito, ¿no? En los disturbios, en la violencia y en el vandalismo, están allí infiltrados no solo agitadores venezolanos, también espías cubanos y hasta terroristas de las FARC. O sea que este es un esfuerzo conjunto de La Habana, Caracas y Bruselas, porque en Bruselas está el exdictador Correa. Acalorándose, y a mí me gusta cuando se acalora, el presidente Guaidó en la Asamblea Nacional reta a Maduro. Les reto y avísenlo, llámalo al jefe. Dile que los reto a caminar por cualquier calle de Venezuela, por la que quiera. Vámonos para la calle, a caminar cualquier calle que quieran, a ver qué dice la gente, a ver si es el payaso de Venezuela. Muy bien dicho. Aplaudo a Juan Guaidó. Han circulado hoy estas imágenes que me han dejado no solo perplejo y descorazonado, porque ya conocía el nivel de crueldad, de sevicia con el que se torturan las cárceles políticas venezolanas. Lo que no entiendo es la imagen, ¿no? Verán ustedes que hay un número de hombres, casi todos ellos jóvenes, desnudos, tendidos en el suelo, humillados por sus torturadores, por sus verdugos, y luego hay dos gallos peleando y dándose picotazos, arañándose encima de los muchachos desnudos. Organizar una pelea de gallos sobre cuerpos desnudos de presos políticos venezolanos en el estado de Anzoátegui. En Colombia hay pronto elecciones para la alcaldía de Bogotá. La favorita para ganarlas era, y ya no más, Claudia López, pero se ha desinflado. Ha subido consistentemente Carlos Galán, hijo del mítico político colombiano que fue asesinado por los sicarios de Pablo Escobar. Aquí está la encuesta, si pueden leerla, porque yo casi no puedo leerla. Pero el muchacho que está en la primera columna superior a la izquierda, él es Carlos Galán y tiene 34% de intención de voto. Y la
mujer que está a su lado en la columna superior derecha es Claudia López, tiene 31% de intención de voto. O sea que a partir de hoy pasa adelante como favorito para ganar la alcaldía de Bogotá el hijo de Galán, Carlos Galán. Lo felicito, le mando un abrazo. Tenemos que ir a la publicidad. Luego les voy a contar qué está pasando en Ecuador, pero seré breve porque quiero conversar largo y tendido con un gran escritor cubano, Néstor Díaz de Villegas, que ha escrito este libro fascinante, que recoge su regreso, o sus regresos, creo que son 4, a Cuba, a La Habana, a Cienfuegos, donde él nació en el año 56, titulado ¿De dónde son los gusanos? Néstor Díaz de Villegas. Un gran libro, gran libro, deben leerlo. Aún si, como yo, no son cubanos, les aseguro que lo van a disfrutar inmensamente. Yo no he ido nunca a Cuba y no iré mientras sea una cárcel, pero he viajado a Cuba guiado por este gran escritor, Díaz de Villegas. Regresamos después de la pausa. Les recuerdo que si quieren comer rico, aquí cerca del canal, aquí en El Doral, La Fontana es un restaurante eximio, insuperable, mi favorito en la ciudad, La Fontana. En pocos minutos voy a conversar con el gran escritor cubano Néstor Díaz de Villegas, autor de un libro fascinante, ¿De dónde son los gusanos? No se lo pierdan, esto va a estar buenísimo. Quiero saludar a Andrea Rodríguez, colombiana, y a Luis Povea, cubano, que nos ven siempre desde Australia. Un abrazo para ustedes. Bueno, prosiguen los disturbios en Quito. Desdichadamente han muerto 6 personas. Me parece que la policía, las fuerzas del orden están reprimiendo con mucha cautela, pero los agitadores son feroces, ¿no? Feroces, no tiran piedras. Los he visto disparar algo así como morteros artesanales, ¿no? Pero morteros que hacen daño, ¿no? Imágenes de los disturbios hoy en Quito. Nuevos disturbios en Quito por las protestas indígenas. Los choques entre manifestantes y policías con piedras y gas lacrimógeno estallaron en los alrededores de la sede del Legislativo, que el miércoles fue asaltado brevemente el edificio. Los manifestantes protestan contra ajustes económicos pactados por el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, que implican el fin de los subsidios y provocaron una disparada de los precios de los combustibles. Unos 1000 aborígenes más llegaron a la capital y otro grupo está por arribar, indicó a la France Press un portavoz de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Bueno, ayer cargaron el féretro de un líder que perdió la vida en medio de esta batahola, de estos rifirrafes, ¿no? Y curiosamente los ciudadanos exaltados le exigieron a la policía que cargara el ataúd y así ocurrió. Los manifestantes indígenas de Ecuador hicieron este jueves portar el féretro de uno de sus líderes a varios policías que mantenían retenidos. 4 agentes y 2 supuestos infiltrados de las fuerzas de seguridad fueron obligados a portar el ataúd hasta el interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, donde se instaló el velatorio por Inocencio Tucumbi, uno de los dirigentes indígenas muerto durante las violentas protestas del miércoles contra el gobierno de Lenín Moreno. Fue un acto masivo y cargado de simbolismo, en el que los policías representaban la represión que, según dicen, están sufriendo. En total, 10 policías fueron capturados y mantenidos retenidos por los indígenas durante 10 horas, hasta que finalmente fueron puestos en libertad. Es un disparate, esto es una chifladura, el mundo al revés. O sea, los vándalos, los matones, dice la señorita locutora, tenían retenidos. Bueno, ese es un eufemismo, ¿no? Tenían secuestrados, no retenidos, a los policías. 10 horas, nada menos, ¿qué les parece? Y no solamente secuestran a los policías y las fuerzas del orden no hacen nada para liberarlos, la verdad que quedan bastante apocadas las fuerzas del orden ecuatorianas, ¿no? Se someten al imperio veleidoso de la multitud, de la masa enardecida. No solo secuestran a los policías, sino que luego les dan órdenes a los policías para que carguen el ataúd y los policías obedecen a los líderes, a los protestantes, a los matones. Ahora, esto es otra cosa que a mí me maravilla, ¿no? La prensa internacional dice la marcha indígena o los líderes indígenas
o los dirigentes de pueblos originarios. Que una persona sea indígena no le da más derechos que a otra persona que no sea indígena, ¿verdad? Todos deberíamos tener los mismos derechos, somos iguales ante la ley. Pero no, como son indígenas, entonces le pueden tirar piedras a la policía, pueden secuestrar a un policía, le pueden escupir al policía, como he visto yo, y luego le dan órdenes al policía. ¿Por qué? Porque son indígenas, entonces han sufrido mucho, ¿no? Han sufrido mucho. Y el señor Lenín Moreno es un sujeto malvado, es un vampiro. Quiere vampirizar a los indígenas. Es sádico. Ha subido la gasolina porque quiere torturarlos, hundirlos en la miseria más abyecta. Él coludido con el Fondo Monetario Internacional. Entonces el pobre señor Moreno, víctima de un malentendido, claro, yo creo que no debió pedirle dinero prestado al Fondo Monetario, ¿no? Este es un error tantas veces cometido, ¿no? Pero el señor Moreno me parece a mí que es un hombre responsable y denuncia, no debería sorprenderse, ¿no?, de que detrás de toda esta protesta está la mano venezolana y la mano cubana, ¿no? Teniendo ya las pruebas de que hay gente de las FARC inmersas, porque casualmente el sistema, el método, la metodología que utilizan es casi exactamente igual. Ninguna duda de que existen venezolanos enviados por Maduro porque están presentes allí en las tomas. Y ninguna duda de que están los inmensos recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano en la década anterior, estos sinvergüenzas que ahora se llaman correístas. Bueno, si hay venezolanos agitadores, arréstenlos. Si hay espías cubanos, arréstenlos. Si hay terroristas de la FARC, arréstenlos. No basta con denunciarlo, presidente Moreno. Ayer ha ocurrido una cosa terrible, ¿no? Terrible. Este grupo de exaltados, estas turbas que la prensa internacional llama indígenas, que han sido humillados por Lenín Moreno, si son tan indígenas y viven en los bosques, no deberían afectarse por la subida del precio de la gasolina. Yo no sé de qué manera los perjudica, ¿no? Porque si son de verdad indígenas y viven en cuevas o en los bosques, yo no creo que manejen un Audi, ¿no?, o que usen el transporte público. Así que yo digo, si es un indígena, pero así bien originario, ¿y a ti de qué manera te afecta que suba la gasolina y el diésel? Bueno, eso es una digresión. Pero estos señores ven a un periodista y a un camarógrafo y deciden lincharlos, así como deciden retener a los policías, o sea, secuestrarlos, ¿no? Y linchan a un periodista de un canal de televisión ecuatoriano, de Teleamazonas. Lo linchan, lo dejan inconsciente, desmayado. ¿Qué les parece? No, señores, no. Tranquilos. No somos así, tranquilos. Tranquilos, no somos así, tranquilos. Cógele ese tipo. Coge. Chucha. Póngale algo atrás, que no le sigas. Casi lo han matado. Le rompieron la cabeza, lo dejaron inconsciente. Era un periodista, ni siquiera era un funcionario del gobierno o un agente de la gendarmería, era un periodista. Entonces es la barbarie, es la contenta barbarie, es el triunfo de los matones y los vándalos. Unos matones y unos vándalos que sospechosamente tienen armas de fuego sofisticadas para ser indígenas que han venido de los bosques. Fíjense cómo disparan a la policía, fíjense. Nos vamos hasta conseguir el objetivo. Y ese objetivo es pues de la derogatoria inmediata del decreto 883. Pero este momento, nos están reprimiendo este momento. Desde este momento, nos están asesinando este momento con estas armas. Aquí está, un calibre 12. Calibre 12, cuando hablamos esto, alcanza los 30, 60 metros. Es un caradura este muchacho, un caradura. Lo acabamos de ver, disparan un cohete, un mortero, no sé qué cosa es eso, un misil. Disparan un cohete. A ver si aquí en Estados Unidos uno le puede disparar un cohete a la policía. Y luego te pones un poncho, un gorrito indígena y tú dices, bueno, soy indígena. A ver si acá le puedes disparar un misil artesanal hacia la policía.
vas preso de por vida. No, estos disparan el cohete, el misil o el mortero, lo que fuera, pero eso tiene que hacer algún daño a la policía. Y luego dicen, nos están disparando estos perdigones, nos están asesinando. Si son caraduras, ¿no? Esto no es como dicen bala de goma. Esto es una bala verdadera que asesina al pueblo. Hoy están matando a la gente, están matando al pueblo. El Lenín Moreno está matando a su pueblo, al pueblo, cumpliendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Está matando el Fondo Monetario Internacional a los pueblos indígenas del Ecuador y del mundo. Bueno, esta película la hemos visto tantas veces. Yo no quiero defender aquí al Fondo Monetario Internacional, tampoco. En realidad yo creo que es mejor no pedirle plata al fondo, ¿no? Pregúntenle a Macri a ver cómo le fue, ¿no? No es buena idea endeudarse con el Fondo Monetario. Dicho eso, a veces el precio de la gasolina tiene que subir, a veces los precios tienen que subir, es una cosa horrible, ¿no? Es una cosa injusta, pero ¿quién ha dicho que la vida es justa? ¿Quién? Y entonces todos sufrimos un poco cuando pasan esas cosas. Sí, cómo no, la vida nos despeina, nos rebaja, nos humilla. No por eso vamos a salir a las calles a disparar cohetes artesanales contra la policía. No, esa no es la salida. El señor Moreno les está ofreciendo a estos exaltados sentarse y conversar. Les quiere explicar por qué ha hecho lo que ha hecho. No lo ha hecho para dañar a estos lunáticos que están en las calles tratando de cargarse policías. No lo ha hecho para arruinarles la vida o para empobrecerles el futuro. Al contrario, lo ha hecho para darles un mejor futuro, ¿no? Pero bueno, es un gran malentendido. Y a mí me parece que el señor Moreno tiene que afirmar su autoridad. Él es el presidente legítimo de Ecuador. Él no puede permitir que estos locos secuestren policías, los humillen, los obliguen a cargar el féretro, los insulten, les escupan y luego les tiren morteros. No. Y la policía se bate en retirada a caballo. No. Eso en un país civilizado, eso no puede ocurrir. Nadie puede agredir a la policía en nombre de su pequeña agenda enloquecida. No. Y no porque seas indígena, o porque seas oriental, o porque seas escandinavo. El origen étnico de una persona no le da derechos superiores, a pesar de lo que crea Evo Morales, ¿no? Bueno, regresamos después de la pausa, ahora sí, con don Néstor Díaz de Villegas. No se lo pierdan, un gran escritor cubano. Se fue de Cuba el año 79, era preso político y regresó 37 años después. ¿Por qué regresó y qué encontró? Esto nos lo va a contar en 3 minutitos. Ya volvemos. Bueno, he abreviado mi viaje a Houston y he regresado apuradamente y con ilusión para conversar esta noche, hoy viernes 11 de octubre, con un gran escritor cubano, don Néstor Díaz de Villegas. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Somos pocos hoy, pero te aplaudimos con mucho cariño. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, tomándome unos días aquí en Miami, donde viví tantos años. Ahora regreso y casi no lo conozco. ¿Llegaste a Miami qué año, Néstor? En el año 79, 1979. ¿Y cuántos años viviste aquí? Viví aquí hasta el año 2000. Viví 21 años. 21 ¿Tanto años. tiempo? Tanto tiempo, sí. En tu libro dices que trabajaste en funerarias, en morgues, ¿eso es verdad? No, es una manera de decirlo. Cuando era muy joven trabajé en el Burger King que estaba en Ponce de León, no sé si todavía existe, y la US1. Sí. Me tocaba el turno de muy temprano en la mañana, a las 3 de la mañana tenía que llegar y sacar las papitas las papitas que iban a ser papitas fritas, que en ese momento eran unos sacos de papitas congeladas. Y entraron unos refrigeradores que parecían unas morgues. Así que dije que era una morgue. Comprendo. Sí. Pero cuando reproduces, ¿cómo se dice en inglés? Sin cebolla, me pareció genial. Sí. ¿Cómo era sin cebolla? Bueno, en realidad... Tú estabas aprendiendo el inglés. Yo estaba aprendiendo el inglés, pero tenía uno de estos aparatos que se pone en un audífono, en que las órdenes llegaban del drive-in, ¿no? Venían aquí al oído.
pero en realidad en inglés se dice hold the onions, no aguanta la cebolla. Pero como estábamos en el barrio afroamericano de allí, de Dixie Highway, pues este idioma inclusive tiene un nombre que se llama ebónico, ¿no? Es el nombre de este idioma. ¿Qué es esa mezcla? Esa mezcla del inglés con el creole. Con el creole, exacto. Y pues bueno, hold the onion se convertía en algo como hold the ono. Entonces yo decía, ¿qué están diciendo? Pero así fue que aprendí. Y aprendiste. ¿Y por qué, antes de entrar en materia, antes de comentarte el libro que me ha encantado, por qué casi no conoces a Miami? Sé que ahora vives en Los Ángeles, llevas casi 20 años viviendo en Los Ángeles. ¿Qué te desconcierta o qué encuentras distinto en Miami? Bueno, estaba conversando con miembros del público hace un momento, y estábamos mirando la foto que tienes detrás de ti de Miami. Y yo trabajé limpiando oficinas en el año 80 en uno de esos edificios, que es este que está aquí, el que tiene las luces muy brillantes encima, ¿no? Que tiene unas rayas así, ¿no? Sí. Ok, ese creo, si no me equivoco, que es One Biscayne Tower, si no me equivoco. ¿Y tú limpiabas ahí? Yo limpiaba ahí el 27 piso. Ahora, ese era el edificio más alto de Miami en el momento que yo Mira tú, qué interesante. Interesante. Sí. Entonces, la mayoría de la construcción yo creo que ocurrió en los últimos 20 años, después que yo me fui. Ya había comenzado la transformación de Miami, pero en los últimos 20 años ha sido muy dramática. Creo que no existe otra ciudad de Estados Unidos donde haya pasado algo parecido. ¿Todavía te sientes a gusto aquí o ya no es tu casa? Siempre pensé, es algo recurrente que viene a la mente ahora después que escribí el libro, que efectivamente tengo dos ciudades a las que ya no pertenezco, ¿no? O el país, Cuba, La Habana, donde yo fui a la escuela, que ya no pertenezco allí, y la otra es Miami, donde ya no me siento parte de la ciudad. Comprendo. Porque Esther María y tú viven en Alhambra, cerca de Los Ángeles. Muy cerca del centro. Sí. ¿Hace casi 20 años entonces? Va a ser 20 años ahora, dentro de un año, hace 20 años, sí. ¿Qué es lo mejor de vivir en Los Ángeles? Los Ángeles es una metrópolis y tanto a ella como a mí nos gusta vivir en grandes ciudades. Sí. Entonces, los habaneros tienen esta equivocación que se creen que vienen de una gran ciudad. La Habana de alguna manera no es una gran ciudad, más bien una ciudad pequeña, tiene si acaso 2 millones de habitantes, pero la única comparación que tienen los cubanos para La Habana es Nueva York, por supuesto. Y en el caso de nosotros necesitamos ese ímpetu y esa energía de una metrópolis que Los Ángeles tiene. Mi mujer y yo también adoramos Los Ángeles, un clima fantástico y muchas culturas entreveradas. ¿No te molesta manejar? No me molesta, no. Yo te vas adaptando. Realmente, a veces pienso, por ejemplo, hoy en el camino hacia acá, que el tráfico y la manera en que está organizado el tráfico aquí es mucho más difícil que eso me Los dicen Ángeles. allá también los angelinos. Yo pienso eso. A mí Los Ángeles siempre me recuerda, no sé por qué, a Bukowski, ¿no? Claro, a Charles Bukowski o a su alter ego, Henry Chinaski. Por supuesto. Gran escritor, ¿no? Todavía ahí está el hotel y el bar donde él escribió. Ahí claro. Está, sí, es un patrimonio. Un patrimonio. Es un patrimonio. Un escritor obviamente beodo y putañero, pero tan entrañable, tan estimable, y que, como tú, tenía que cumplir algunos oficios, digamos, alimenticios para pagar las cuentas. Él era cartero. ¿Cómo no? Sí. ¿Tú sigues cumpliendo esos oficios paralelos o has conseguido organizar tu vida alrededor de la escritura? No, para nada. No, para nada. Mi obra, la obra literaria que yo he hecho ha sido fundamentalmente poesía. Claro. Entonces escribí varios libros de poesía desde que, fui a la cárcel por un poema y ya era poeta siendo muy joven. Sí. Y la poesía, por supuesto, a no ser que ahora me dijeron en Nueva York cuando estuve haciendo los arreglos para la publicación del libro, que había un tipo norteamericano que había escrito un libro de poesía que era un bestseller y me enseñaron así en las librerías, este es el libro. Qué increíble. Pero eso no es algo común y en mi caso... Es como ganarse la lotería. No, eso sí ganarse. Así de común. Yo creo que es más difícil. En mi caso eso nunca se dio. Jamás tuve un libro que diera ni un centavo y
No, ni tampoco ahora. Ahora tengo que hacer traducciones, tengo que hacer todo tipo de trabajo. Sí. Yo también. Yo trabajo como periodista de televisión. Con esto pago las cuentas. Claro. Ahora, entremos en tu libro. Tú acabas de decir que ya muy jovencito eras poeta y que por un poema fuiste a la cárcel. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues era muy joven. Yo estaba en... ¿Ya estabas en La Habana? Precisamente, yo había dejado La Habana, yo había estudiado pintura en la Academia de San Alejandro durante unos años en La Habana. Y precisamente dejar La Habana y venir a la provincia fue un error, porque en la provincia las condiciones políticas eran mucho más estrictas. Entonces, al dejar La Habana, muchos de mis amigos y de mis familiares en La Habana, mi abuela, mi tía, me dijeron, no te vayas, las villas, que se llamaba entonces esa provincia, es un lugar mucho más peligroso. Tenían razón. Y ya sabían que yo era un tipo problemático. Pero en el año 73 ocurrió el golpe de Estado en Chile. Correcto. Ya yo estaba en Las Villas y estaba cursando el primer año de preuniversitario. Cambiaron el nombre de la avenida Carlos III, que es una avenida importante en La Habana, por el nombre de Salvador Allende. Y yo, ya escribiendo poemas contrarrevolucionarios, escribí el poema realmente protestando el cambio de nombre. Ese poema les llamó la atención a ellos particularmente, y en ese momento comenzó el proceso de llevarme a la cárcel. Bueno, pero tú tenías 17 años, el año 73, tú naciste en 56. Tenía 18 años en el año 73, 17 años en el año 73. 17, 18. Sí, 17. ¿Tuvo algo que ver que te metieran preso a esa edad tan precoz, tan temprana? Que tú no le dieras la mano a Fidel Castro. ¿Eso ocurre ese mismo año? ¿Cómo fue? Ocurrió ese mismo año. Pero ocurrió tal como lo cuentas. Tal como lo cuento. Cuéntalo, que me parece genial. Sí, fue un episodio muy interesante. Es la primera y única vez que yo lo he visto en mi vida, y quizás hubiera pasado toda mi vida sin verlo. Sí, ¿no? Casi mejor. Casi mejor. Pero quizás haya tenido que ver, no lo creo. Pero él vino, como venían usualmente a las ciudades a dar un discurso, y en este caso vino con Erich Honecker. De la Alemania comunista. Alemania comunista, sí. Me acuerdo que Erich Honecker parece que se había metido un martillazo en el dedo y tenía este dedo negro. Me recuerdo de esos detalles. Y recuerdo el color de los dientes de Fidel Castro. Recuerdo los poros de su cara. Lo vi de tan cerca. Estaba aquí muy cerca de mí. Erich Honecker venía detrás de él. Y nuestro preuniversitario había quedado número 1 en el rendimiento académico y estaba en la primera fila de ese evento. Fidel, creo que esa fue la primera vez que dio un mitin político en Cienfuegos, porque Cienfuegos es una ciudad burguesa, es la gran ciudad burguesa cubana. Oh, no sabía. Sí, Cienfuegos era la gran ciudad de la gran burguesía. Y todos los comunistas, por supuesto, salieron de Cienfuegos. Claro. Entre ellos... Menuda paradoja. Entre ellos Dorticós Torrado, que después fue presidente de la República. Y cuando Fidel, el público, nosotros los muchachos, lo aplaudimos, Fidel saltó y se paró enfrente de nosotros y fue dando las manos. Cuando llegó a mí, y yo... Fue una mezcla de sentimientos, pero pensé que yo tenía que aprovechar el momento más que todo para mirarlo, ¿no? Para observarlo y captarlo. Y cuando me extendió la mano, iba de uno en uno, extendió la mano y yo me quedé así. Y lo que tengo es su imagen completa. Otros han tenido la suerte de tenerlo delante de ellos y poderlo estudiar. Ese era mi único momento. ¿Y qué viste? ¿Se sorprendió? No se sorprendió, siguió dando manos, es una cosa mecánica. No te miró con hostilidad. No me miró con hostilidad, pero me miró los ojos, y yo no extendí mi mano, me quedé así, lo miré, y él era muy alto. Fue un gesto poético, de rebeldía poética. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste preso por reivindicar a Carlos III a despecho de Allende? Exacto. Eso, estuve desde el año 1974 hasta el año 1979. Me estás tomando el pelo. Sí. O sea, cuando tú dices que Fidel entrega a unos presos políticos a Carter en el año 79 y que tú eras uno de ellos, llevaba 5 años preso por un poema. Sí, desde los 18 hasta los 23. Pero solo por el poema. Solo por el poema. Y bueno, el poema lo que hizo fue revelar toda una serie de problemas ya que venían sucediendo en la escuela conmigo. Es una vida tan diferente que es difícil de explicar al que no lo ha conocido. Pero si te ponías unos jeans, ya eso iba hacia tu causa, ¿no? Eras problemático. Exacto. Qué locura. O desafecto, ¿no? Desafecto. Sí.
Bueno, un poeta tiene que ser desafecto al poder, sobre todo. Bueno, entonces tú llegas aquí el año 79, vives en Miami un par de décadas, luego 2 décadas más en Los Ángeles. Sí. Y tú alrededor del año 2016, mejor dicho, Esther María, tu mujer y tú, deciden que quieren volver a Cuba. Sí. Tú después de casi 4 décadas, sí, ¿no? Ella creo que después de 6 años. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones o las emociones? Porque esta es una decisión capital, ¿no? Sí, lo fue. Y hubo una gran lucha dentro de mí, ¿no? Para decidir si era oportuno y correcto y moral, inclusive, si era ético que yo regresara a Cuba. Estando todavía el gobierno actual. ¿Fue después de la visita de Obama? Fue después de la visita de Obama. O sea, ya se había relajado la cosa. Ya se había relajado la cosa y había unas condiciones diferentes. Por ejemplo, algunas personas prominentes de Miami, como me imagino que tú sabes, Jaime, habían empezado a viajar a Cuba con proyectos artísticos, con proyectos de diferentes tipos. Comprando propiedades en el Vedado. Comenzó la compra de propiedades en el Vedado y comenzó un nuevo tipo de intercambio que era casi siempre de un solo lado. ¿No? Ellos podían venir, muchos de los funcionarios estaban empezando. Yo pensé que era el momento adecuado para que algunos de nosotros, intelectuales, personas con influencia cultural, meternos allá. Y mi primera, el impulso mayor fue poder yo colocarme allí dentro y poder observar la situación de adentro. ¿Colocarte implicaba vivir un tiempo, una temporada larga o vivir a caballo entre Los Ángeles y La Habana? Para nada, es nada más viajar por unos días. Viajar y observar. Y observar, viajar y observar. Yo quería viajar y observar. Ese momento era un momento importante, un momento de cambio. Que te ruego un primer corte, pero antes de ir a la publicidad. ¿Tu mujer te alentaba en la idea de viajar juntos? Sí, me alentó. Pensó que era muy importante para mí. Sí. Ya, yo regresé con 60 años. Es decir, las decisiones a los 60 años no son las decisiones cuando tienes 25. Es decir, o vas ahora o cuando vas a ir, cuando ya no puedas caminar por las calles de La Habana. Sí. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa publicitaria. Regresamos con Néstor Díaz de Villegas. Al comienzo hay una frase de Martí que no conocía, que me pareció formidable. Cuba es una tumba muy grande que guarda un cadáver más grande que ella. ¡Qué tremenda! Tremenda frase, sí. Pero extraordinaria, en conversación con Román Vélez. Román Vélez es un colombiano, amigo de él, y iban por los Palisades, y le dijo esto a Román Vélez y él lo anotó. Genial frase, sí. Y describe perfectamente la situación. Un cadáver que no cabe en la tumba. Que no cabe en esa tumba. Sí. Regresamos con el gran Néstor Díaz de Villegas en un momentito. Ya volvemos. El escritor es don Néstor Díaz de Villegas, perdona. No. Y el título es ¿De dónde son los gusanos? Y es la crónica de un regreso a Cuba después de 37 años de exilio. Llegaron en un avión de American. Sí, llegamos en un avión de American. Esther María y tú. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poco cómo fue el aeropuerto y todo eso. Bueno, nosotros viajamos bastante, es lo único que hacemos. No tenemos una casa, a nosotros no nos interesa nada de bienes materiales, nos interesa una sola cosa, viajar, y viajamos bastante. Conocemos muchos aeropuertos del mundo y de lugares, ¿no?, como Palermo o ciudades en Sicilia. Y hemos visto bastantes aeropuertos. Al llegar al aeropuerto de La Habana no hay nada que se pueda comparar al aeropuerto de La Habana. El aeropuerto de La Habana parece talmente que es un aeropuerto no de un país subdesarrollado, porque también he oído aeropuertos en Chamula, en Tuxtla Gutiérrez, en México. Son maravillas. No, un aeropuerto que ha sido abandonado después de una guerra, un bombardeo. Claro. Sí, y tú usas el verbo extinguido, ¿no? Extinguido, sí. Porque se usa bastante en Cuba el concepto de que está arruinado el país. Sí. Pero mi idea del país es un país que se extinguió, y de ahí el concepto del gusano. Sí. Al extinguirse, lo que dice Martí, tiene un cadáver más grande que el tamaño de la isla, pues produce este tipo de ser,
que es el gusano. Que es el gusano. Y que al final tú cierras con esta otra frase de Nietzsche. De Nietzsche. Que para un gusano es algo así como que... El cadáver es una idea exquisita. Una idea exquisita. Exquisita, una claro. idea exquisita, ¿no? Exacto. Pero entonces, ¿el gusano sale del cadáver o no? Sale del cadáver y además el gusano no puede dejar de alimentarse de ese cadáver. Claro. Y es lo que nosotros hacemos. Es decir, el cubano, como tú bien sabes, vive de la obsesión con esa cosa muerta, con ese cadáver. Sí. Y lo trata como si fuera algo vivo, como si fuera un ser vivo. Pero tú haces aquí un apunte, porque realmente tu libro es deliciosamente ilustrado y valiente. Valiente. Porque... vamos de tu lado y a menudo yo sentía que tú no estabas muy contento de haber vuelto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero tú citas a Solzhenitsyn. Cuenta esto del tritón, sí, por favor. Está al principio el archipiélago de Gulag, y él hace el cuento de que los presos habían leído en la cárcel, en una de las cárceles de Colima, en el Gulag, habían leído una noticia en la prensa, y la noticia no tenía ninguna importancia para nadie que lo estuviera leyendo sentado en San Petersburgo, tomando un té, pero para ellos sí sabía lo que quería decir, porque los presos están trabajando en un lugar helado y de pronto se están dando martillazos para echar el cemento y sale un tritón prehistórico de una era pasada. Y ellos agarran el tritón e inmediatamente se lo comen. Se lo comen. Se comen el tritón prehistórico, todavía la carne estaba... Increíble. Claro, los presos entendieron lo que significaba al leer la noticia, tenían un hambre terrible. Claro, claro. Y lo mismo pasa con Cuba. Cuba es ese tritón. Para mí, fue mi tritón. Sí. Vino el deshielo obamista y yo llegué y me encontré ese animal muerto. Claro, a desenterrar el cadáver. Me lo comí. ¿Y cuál fue el sabor? El sabor fue dulce y amargo. Es como los pollos chinos. Sí. Sweet and sour. Este libro es eso mismo, es agridulce. Agridulce, ¿eh? Ahora, tu mujer y tú se proponen construir o remozar una casa, ¿verdad? Sí. Cuéntanos eso, por favor. Sí, la casa era la casa de sus padres. Era una casa... ahí está contado un poco la manera de construir de esas épocas, ¿no? Los años 20, 30, 40, estos catalanes, españoles que venían a Cuba y eran grandes constructores. Todas las escaleras de los edificios donde yo vivía en mi juventud, las escaleras del edificio de mi abuela, en San Lázaro, la calle San Lázaro, son escaleras de mármol. En La Habana casi todas las escaleras eran de mármol en esos edificios. Las paredes son de 8 pulgadas de ancho, con ladrillos alicatados. Eran unas construcciones que es la única razón por la que todavía la ciudad ha resistido en los embates del totalitarismo, porque está muy bien construida. Sí. Y ese lugar fue el que fuimos nosotros a restaurar. A restaurar. Es la casa de sus padres y tenía un gran valor sentimental para ella. ¿Y cómo les fue en la tarea de restaurarla? Entiendo que tuvieron que contratar a unos muchachos. Sí. No todos estuvieron a la altura. Sí, bueno, para mí era encontrarme de nuevo con el cubano y al cubano de diferentes tipos sociales, ¿no? Y al cabo de un tiempo tuve que inclusive acostumbrarme al nuevo lenguaje del cubano, que casi no lo entendía. Sí. Cuando yo llego aquí, algunas personas me han dicho en diferentes ocasiones, oye, estás hablando como un mexicano, sencillamente porque yo a veces pronuncio un poquito mejor de lo que... Te lo reprocho. Me lo reprochan. Pero en Cuba yo no entendía absolutamente nada hasta que pasó el tiempo. Y algunas de esas personas resultaron ser personas extraordinarias con las que compartimos y conocimos a su familia. Pero todavía falta una ética de trabajo que se perdió y ahí fue el problema. Claro. Ahora, un apunte que haces tú muy interesante es que solo hay 3 colores de pintura. Porque ustedes tienen que conseguir cemento, pintura y estas cosas, ¿no? Todo. ¿Cuáles son esos 3 colores? ¿Los recuerdas? Sí, eran 3 colores. Era como un color verde, color azul y un color... Rosado. El rosado. Tú dices que predomina mucho el rosado. El rosado predomina, es el que más se usa porque tienes que elegir. Yo iba y digo, no, voy a pintar esto de verde, ¿no? ¿Quieres verde? No, el verde no. Porque el azul, no, el azul es horrible. Era un azul como este azul que para una habitación está bien para para el techo del aeropuerto. Para el techo del aeropuerto. El techo del aeropuerto es azul, todo decías totalmente tú. azul. Entonces te aplasta el techo. Pero la casa, el rosado, lógicamente.
Pero en algún momento tuvimos que pintar las paredes de blanco. Y en el momento que pintamos las paredes de blanco nos juraban que el blanco venía de Canadá y todo eso. Y pintamos las paredes, y esto no es una exageración, esto bueno, está en el libro, pintamos las paredes 10 veces. Es decir, una mano de pintura, habíamos comprado pintura que tampoco era barata. No, claro. Después se despellejaba. Era como un pellejo que te caía encima, inclusive, del techo. Porque la pintura era de mala calidad. Es lo peor. 10 veces. 10 veces. 10 veces. Era 5 personas raspando, que ¡ay! Se cayó de nuevo. Y volver a... Sí, es una locura. El libro es una locura porque ustedes persiguen esta quimera. Sí. Es una ilusión quijotesca, ¿no? Exacto. Que es construir o remodelar, refaccionar una casa en... ¿Cómo se llama ese barrio? Ese barrio es El Vedado. Es el barrio moderno, sí, el barrio moderno de La Habana. Sí. El barrio moderno de La Habana. Sí, pero fíjate, esto es un barrio importantísimo, interesantísimo. Claro. Tiene inclusive... según me han dicho, es uno de los lugares en el mundo que tiene más edificios de Art Deco, de estilo Art Deco, como el de la playa aquí, en toda La Habana y en el mundo, uno de los más. Sí. Y tú sugieres aquí que de repente en unos años ese lugar va a florecer, va a prosperar. Yo pienso que prosperaría inmediatamente, como le ha pasado a Miami, le ha pasado a Wynwood, por ejemplo. Sí. Yo me acuerdo de Wynwood. Que era un barrio completamente abandonado. Abandonado y un barrio inclusive peligroso. Ahí yo viví en un momento en los años 90. Y yo creo que le pasaría lo mismo a La Habana si sucediera una sola cosa. Si abrieran las puertas a la inversión, claro, y al conocimiento de los cubanos exiliados. Claro, claro, tan simple como eso. Totalmente. ¿No? Ahora, ¿no sentías miedo, Néstor? Tú que estuviste preso y tú que eres un hombre libre, que eres un poeta, ¿no tenías miedo de decir lo que veías, lo que pensabas, que alguien pudiera delatarte, correr con el chisme insidioso contra ti? ¿No sentías miedo? Sí, sentía miedo, pero quiero decirte que el único que sentía miedo era yo. La gente que está allí no tienen absolutamente ningún miedo ya. ¿Han perdido el miedo? Sí, han perdido el miedo. Cuando viene alguien de la prensa o extranjeros y le hace una pregunta, ellos tienen un lenguaje para poder expresar las cosas sin decirlas. Pero cuando estamos hablando entre cubanos en el balcón de mi casa, yo tenía que decirle a la gente, por favor, hablen bajito. Yo era el que tenía miedo, ¿no? Ellos no tenían miedo. Sí. ¿Y están ustedes en Cuba cuando muere Fidel? No estamos en el momento que muere, pero llegamos inmediatamente después, sí. ¿Y qué se sentía en el aire? Bueno, los cubanos le llamaban la novena. Fueron 9 días de duelo. 9 días de duelo. Y en esos 9 días, entonces, no era conveniente o escuchar música de que saliera de un balcón. Claro, no parecer alegre en modo alguno. No parecer alegre de ninguna manera. Y dice que el primer día las calles estaban completamente vacías. Por eso es tan valiente este muchacho que se llama El Sexto, que es un disidente, porque en ese momento... Que pinta grafitis. ¿Cómo no? Lo tengo. Él salió a las calles y pintó grafitis en la calle en el momento en que las calles estaban vacías. Pero después de esos 9 días la gente quedó traumatizada. Fueron demasiados días de una opresión muy grande. Sí. Increíble, ¿no? Sí, fue algo interesante. ¿Te arrepentiste de haber regresado? Hace poco leí una columna de Montaner, inspirada en la lectura de tu libro, y él decía, no lo voy a hacer, no voy a... Él lleva más años sin volver, ¿no? Sí. ¿Te arrepentiste o valió la pena? No, yo no me arrepentí y por otra parte yo tampoco... el libro no es un libro de autoayuda, es decir, decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, esto, a ti te vas a sentir bien si regresas a tu país. No, esa fue mi experiencia, lo que yo hice. Y de ninguna manera me arrepiento. Al contrario, me puse al día, puse en perspectiva, yo soy un poeta y por lo tanto soy un pensador, puse en perspectiva las características reales de una dictadura, de un régimen totalitario. ¿Hubo algo que te sorprendió para bien? ¿Algún cambio, digamos, alguna reforma, algún espacio que va ganando más libertades? La Habana ha cambiado totalmente de la época en que yo viví en esa ciudad. Cuando viví en esa ciudad vivíamos bajo un régimen brutal, totalitario, en que, ¿sabes? Tenías un pantalón para salir y un pantalón para ir a la escuela, te lo daban por una cartilla de racionamiento, etc. Y ahora la gente tiene más maneras de buscarse la vida. Pero sobre todo, Raúl es un negociante, al contrario de Fidel, que es un ideólogo. Y Raúl
a partir de Raúl tomar el mando del país, ha comenzado una renovación a la manera en que un régimen de un solo partido puede hacerlo. Pero obviamente ahora se ha restaurado el Capitolio. Yo fui a ver el Capitolio restaurado, entré, hablé con los arquitectos, restauradores. ¿Y cómo ha quedado? Ha quedado fantástico. Precioso. Eso es una joya. Y Raúl lo ha restaurado, o él y Eusebio Leal, sus personas a cargo de este tipo de cosas. Y La Habana Vieja está muy restaurada. Y eso sí me llamó la atención porque yo conocí todo eso en ruina, y sobre todo el Capitolio. Y sí me llamó la atención el nivel de restauración y el nivel de personas como nosotros reconstruyendo viviendas. ¿Podías comer bien? ¿Podías ir a un restaurante digno? Mejor que, como digo, que en la época en que yo dejé Cuba también, mejor. Sí. Mejor. Había más restaurantes donde si tienes dólares o el equivalente en CUC, podías comer bien. Si no tienes eso, no comes. ¿Y puedes entrar con todos los dólares que tú quieras llevar? ¿Puedes llevar algunos miles de dólares? Creo que hay un límite, pero algunos miles de dólares, algunos miles de dólares. Y en el momento de Obama, pues había un gran influjo de dinero hacia Cuba, abriendo negocios. Y tú llegas a viajar 4 veces, al menos en este libro. 4 veces, 4. La última fue, yo no estaba programada, yo no quería regresar más después del tercero, pero la última murió el hijo de mi sobrino. Claro. Sí. Y entonces, mis condolencias. Gracias. Y fue entonces un viaje triste. Fue un viaje muy triste, fue un viaje terrible, porque ese niño lo conocí en el primer viaje. Como digo ahí, sus primeras palabras fue mirarme así, era pequeño, tenía 12 años, murió a los 14. Me miró así y me dijo, yo soy como tú. Y esas palabras estaban cargadas de gran significado. ¿Cómo las interpretas ahora? Ahora yo pienso que inclusive había algo de esa problema sin resolver dentro de tu alma o de tu psiqui, que está también en mí y que él la identificó inmediatamente y la dijo. Increíble. Sí. ¿De qué murió? Se suicidó. Se suicidó. ¿A los 14 años? A los 14 años, que es algo extraño, sí. Y La Habana entera lo lamentó. Mi sobrino es el actor de... El actor que la gente lo reconoce, en la calle, que le llaman Juan de los Muertos. Porque la película Juan de los Muertos es una película de zombies. Pero eso fue un proceso bien difícil. Y fue un proceso difícil, creo que para La Habana entera, por la fama de su padre. De la cosa terrible esa que pasó. En fin, recuperé al último personaje de mi familia. Yo sabía que él existía, por supuesto. Lo conocí a los 12 años. E inmediatamente lo perdí. Es decir, el viaje abre con él. Fue la primera persona que fui a ver yo. Y a conocer. ¿Tu sobrino se llama Alexis? Se llama Alexis. Si recuerdo bien. Díaz de Villegas, sí. Y es la persona que cierra mi viaje. Sí. Qué tragedia. Sí, una tragedia. No sabes cuánto lo lamento. Gracias. Bueno, después de la pausa te voy a preguntar si finalmente terminaron de remozar la casa y quién la ocupa ahora. Sí. Lo cierto es que este es un libro único, ¿no? Solo lo podría haber escrito don Néstor Díaz de Villegas. Solo él, ¿no? Que es un libro realmente personalísimo, visceral, ¿no? Intransferible, o sea, él viaja y él cuenta el viaje. El que va, ve, ¿no? Y eso está contado aquí, en De dónde son los gusanos. Regresamos con Néstor después de la pausa. Bueno, estoy conversando con el gran escritor Néstor Díaz de Villegas, ¿eh? ¿De dónde son los gusanos? Tienen que comprar este libro, está en Amazon y está en librerías. ¿Terminaron tu mujer y tú la casa finalmente? ¿Quedó bien? ¿Quedó bonita? La terminamos, quedó bien, está muy bien y ahora es un Airbnb en La Habana. Excelente. Sí, uno de los tantos Airbnb que hay en La Habana. Hay muchos, florecieron en estos 4 años, del 16 al 19. ¿Y si van, se quedan allí, duermen allí? Nos quedamos allí, claro. Sí, cuando vamos no lo tenemos alquilado por esos días y nos quedamos allí. De hecho, en estos viajes que cuentas tan deliciosamente aquí en De dónde son los gusanos,
¿Ustedes usaban el Airbnb? ¿Se quedaban en una casa del vedado o era casa de amigos? No, nosotros cuando íbamos siempre nos quedábamos en la casa. La casa estaba en construcción y nosotros estábamos metidos dentro de un cuarto. Ah, ¿también dormían ahí? Sí, nosotros a veces dormíamos en lugares donde durante toda la noche todavía no se había ido el polvo rojo de darle mandarrias a una pared de ladrillo. Sí, era totalmente insalubre. Claro, claro. Ahí dormimos. ¿Mucho ruido, mucho bullicio en el vecindario? Sí, La Habana, yo creo que Cuba entera es un lugar bullicioso, sí, todo, en todas partes, sí. No hay controles de ningún tipo y entre ellos tampoco hay controles de ese tipo de los automóviles, no tener es decir, cualquiera puede meterte un pitazo en el frente de la casa. Sí, sí. Todo es descontrolado. Sin embargo, y este pasaje me deslumbró, hay gente que vive como si estuviera en París. Por seguro. Tú cuentas un almuerzo en la casa de la escritora Wendy Guerra, a la que yo he conocido en Barcelona muchas veces, hemos cenado juntos. Qué bien. Y aparentemente vive en un lugar muy lujoso, ¿no? Sí, bueno, lujoso para los estándares de Cuba. Ya. Es un apartamento muy elegante para los estándares de Cuba, en un barrio que fue un barrio elegantísimo, que era en Miramar. Y todavía tú ves el glamour de ese barrio, ahí vive ella. El apartamento es muy lindo y, por supuesto, ahí la visitan, ella es una gran escritora, la visitan personalidades del mundo del cine. Muchos sombreros, ¿no? Y tiene muchos sombreros. Una colección de sombreros que me presentó ese día. Y mi conclusión fue de ese día, después de ese almuerzo y después de esa conversación con personas tan ilustres, como editores, pues me pareció que ella y muchos como ella, de ese tipo de personas que tienen la capacidad, la oportunidad, los medios de hacerlo, son los que realmente están iniciando un cambio de vida en Cuba, ¿no? Una restauración de la costumbre y la civilidad. ¿Padura estaría entre ellos? Padura posiblemente esté entre ellos, por supuesto. Es un buen escritor, ¿no? Es un buen escritor, como no. Padura va a estar en la Feria del Libro de Miami este año. ¿Y él elige seguir viviendo en La Habana? ¿Él podría vivir en Europa? Como no. Esa elección responde a un gran número de diferentes razones. Sí. Pero entre ellas es que en La Habana es uno de los pocos lugares donde tú puedes vivir sin hacer nada más que escribir. Exacto. Si te ganas $30,000, que no son nada para nosotros, en La Habana te da por vivir 2 o 3 años. Claro, con las regalías en euros y en dólares puedes vivir solo de escribir. Por supuesto. Sí. Muchos de ellos están en La Habana porque es fácil vivir con poco dinero. Sí. ¿Te has quedado con ganas de regresar? ¿Volverás periódicamente? No vuelvo más. Yo creo que no vuelvo más, posiblemente. ¿Por qué? Ya el motivo de los viajes, que no estaba claro en el primer viaje, pero que se fue aclarando a través de los sucesivos viajes, era ponerme al día y revisitar los lugares. Yo fui a la casa donde yo nací. Sí, lo cuentas. Entonces eso era algo que el destino o el universo o Dios me estaba regalando, lo hice, lo cumplí, pero ya eso se agotó, lo cumplí y se agotó. Ya había mi país, o el que era mi país. Y es otro país, ¿no? Ya es otro país, por supuesto, y sobre todo cada vez a nivel más pequeño, ¿no? La Habana todavía puedes reconocerla más, pero cuando tú vas a mi pueblo, yo no tengo nada de qué agarrarme para reconocerla. Cienfuegos. Cienfuegos, yo vivía en un pueblo cercano a Cienfuegos, que se llama Comanayagua. Sí. Pero y todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo prodigioso, hercúleo, de llevar los cables, los enchufes, la pintura, el cemento, la casa. Muebles de IKEA. Muebles de IKEA, tú cuentas todo eso. Sí, muebles de IKEA. ¿Valió la pena restaurar esa casa? Totalmente, valió la pena. Esa es una casa que guarda muchos recuerdos para toda la familia. Era un acto de amor, ¿no? Era un acto de amor de parte de ella, de mi esposa, y ahí participaron no solamente esos albañiles que tuvimos que cambiar por otros y después por otros, sino amigos de la familia, amigos de sus padres que amaban esa casa y que amaban el ambiente que los padres habían creado en esa casa y participaron, ayudaron. Sí, creo que esas son las escenas más felices del libro, ¿no? Las tertulias con todos los que se apandillan alrededor de la casa, ¿no? Sí, la casa de ellos siempre fue un lugar de tertulia y un lugar que mucha gente amaba y todos ayudaron a que la casa fuera reconstruida. Bueno, cuenta siempre con mi amistad y sobre todo con mi admiración y mi gratitud de lector, Néstor. Muchísimas gracias. Como te puedo decir exactamente lo mismo, ahora estoy leyendo tu libro, creo que anterior al último,
Pecho Me Frío. decías, Pecho Frío, Pecho qué Frío. ilusión, te agradezco de corazón. Y es un libro que desternillante y también lo recomiendo muchísimo. Eres un colega generoso y eres un gran escritor. Magnífico. ¿De dónde son los gusanos? Por favor, tienen que leer este libro. Es uno de los grandes libros del año. Además, te ha publicado nada menos que el sello Vintage Español en Nueva York, que es un sello que publica a Bolaño y a Borges. ¿Cómo no? Eso está todo dicho. Sí, muchísimas gracias. Gracias a Jaime. ti. Besos a Esther María. ¿Domingo? Books el domingo, efectivamente. ¿Este domingo? Este domingo, Ah, este domingo a las 6 de la tarde en Books and Books. Recuerda que la presentación. Efectivamente, ahí lanzamos el libro este domingo, el día 13, 6 de la tarde. Qué importante, va a ser un gran momento. Sí. Gracias a Arwin Pérez que nos lo recordó. Gracias. Querido Néstor Díaz de Villegas, te admiramos mucho. Un aplauso para él, Muchas por favor. gracias. Muchas gracias por invitarme. Jaime. Gracias a ti. Un placer y un gran honor estar aquí. Gracias. Regresamos después de la pausa. Bueno, sigo con mucha preocupación los asuntos peruanos. Como ustedes saben, el presidente ha cerrado el Congreso. La enorme mayoría lo aplaude, 80, 90% de los peruanos están encantados. Yo estoy, de momento, en la honrosa minoría. Yo no hubiera cerrado el Congreso. Sé que el Congreso era repudiado, que tenía mala fama, que la gente quería clausurarlo, pero yo no lo hubiera cerrado, ¿no? Y me hace gracia porque todo el mundo invoca la Constitución. Y yo esta noche quiero hacer una confesión. Yo no he leído la Constitución peruana del año 93. No la he leído. No soy constitucionalista y no quiero serlo. Por lo tanto, yo no sé si Vizcarra ha violado o no la Constitución. No soy un perito en la materia. Lo que sé es que hay opiniones divididas. Y como las hay, hubiera sido mejor inhibirse. ¿Por qué no he leído la Constitución? Comencé a leerla, pero me detuve. Ya estoy viejito y tengo miopía. Y pensaba, acá tendría que haber fotos o caricaturas para alivianar un poco el viaje. Así que este es un asunto de constitucionalista y yo no lo soy. Yo elegí no ser abogado hace como 30 años o más. Regresamos después de la pausa. Bueno, buen fin de semana. ¿Ah? Nos vemos, no sé si el lunes, que es feriado, más probablemente el martes. Que la pasen bien. Buenas noches. Chao, chao.